Hola gente de YouTube, ¿qué tal? Aquí Fix Guzmán, ¿cómo están? Por que se muy pero que muy bien, deseándoles un excelente día. Estamos aquí una vez más trayéndoles cámara, un nuevo video de fanfic que tanto les gusta, pero que le den al botón de me gusta, suscribirse y recuerden que el link del fanfic está abajo en la descripción. Ya sin más nada que decir, así que empiece el video. Adiós, adiós. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo card de este fanfic. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a @moisesdavidehorta574. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Ahora sí, que empiece el vídeo. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal está habilitada la supergracias para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos. Ahora sí continúen. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Disfruten el vídeo. Piratas de la hoja por Odin 999. 11. Capítulo 11. Siguiente discurso: pensamientos, recuerdos, ataques, descargo de responsabilidad. No tengo nada que ver con Naruto o One Piece. Escritor sabio. Gracias por el consejo. Nunca se me ha dado muy bien la gramática. Espero haberlo seguido correctamente. Voluntad de fuego. La tripulación permanecía encubierta, admirando el paisaje. Estaban a pocos metros de un barco gigantesco con una cabeza de pez en la proa y una cola que hacía las veces de timón. Entre ellos se alzaba un gran edificio verde que parecía tener unos 3 niveles, con 2 mástiles gigantes a ambos lados y el restaurante Baratie pintado en la parte superior. Un restaurante itinerante, una idea interesante. Siempre hay nuevas ubicaciones, pero habría que cambiar mucho el menú debido a la disponibilidad de comida. Aún así, si tiene éxito, seguro que tienen muy buenos chefs aquí. Todos miraron a Choji mientras criticaba el barco. No sé ustedes, pero yo podría comer. Lee nos trae. No hay problema, Naruto-kun, dijo el hombre girando el timón y dirigiéndose hacia el colosal barco y las hileras de botes que lo flanqueaban. Choji y Naruto saltaron al bote mientras Sakura les lanzaba una cuerda de amarre. Tras asegurarla, la tripulación desembarcó y se dirigió a la entrada. El restaurante era bastante elegante, un amplio espacio abierto con mesas circulares escalonadas. Había algunos clientes dispersos por el restaurante. Algunos iban muy bien vestidos, mientras que otros parecían ir vestidos de forma informal, como ellos. Pronto se les acercó un camarero con una camisa blanca de manga larga. Tenía el pelo corto y negro y unas pequeñas gafas redondas que le llegaban justo por encima de la punta de la nariz. Buenas tardes, ¿están todos juntos? Naruto asintió y vio al hombre mover los labios mientras los escaneaba. Muy bien, mesa para 8, veamos. Se giró y miró alrededor de la habitación por un momento. No tenemos una mesa lo suficientemente grande para todos ustedes, ¿estarían bien 2 mesas una al lado de la otra? Naruto los miró a todos y, sin recibir ninguna queja, asintió. Los condujeron a 2 mesas en la pared del fondo del restaurante. Las chicas y Shikamaru se sentaron en una, y Naruto, Choji, Lee y Sai en la otra. Los menús eran bastante extensos y la mayoría de la comida era desconocida para ellos. Choji interrogó al hombre sobre casi todos los platos antes de que finalmente tomara una decisión. Tardaron menos de lo esperado en recibir sus comidas y no quedaron nada decepcionados. Tras 2 bocados, Naruto decidió ponerle un sello Iraisin al lugar para poder visitarlo más a menudo. Choji estaba en el paraíso. Saboreó cada bocado intentando degustar los diferentes ingredientes de su comida. Mientras terminaban, Choji le hizo señas al camarero. Disculpe, pero me preguntaba si podía hablar con el chef que preparó estas comidas. ¿Hay algún problema, señor? Choji negó con la cabeza y se rió entre dientes. No. Resulta que tengo varios restaurantes y me preguntaba si el chef estaría dispuesto a compartir las recetas. El camarero hizo una pausa y se rascó la barbilla, pensativo. Preguntaré, pero no contaría con ello. Se fue y desapareció tras unas puertas batientes mientras Naruto levantaba la vista de su comida y miraba a Choji. Siempre intentando mejorar el negocio familiar, ¿eh? Choji sonrió ampliamente y rió entre dientes.
Es mi deber y seré honesto, si esto fuera ramen te cortarías el brazo por la receta. Tocado, señor. De repente, las puertas batientes que se abrían tras ellos se abrieron de golpe y Naruto se giró para ver a un hombre alto con un gran gorro de chef que se acercaba. Tenía el pelo corto, rubio oscuro, y un bigote trenzado que le sobresalía por debajo de cada mejilla. Vestía una chaqueta blanca de chef con las mangas arremangadas hasta los codos sobre una camisa de rayas azules y naranjas. Naruto lo observó mientras se limpiaba las manos en el delantal que llevaba a la cintura y notó que se había cortado el pantalón marrón, dejando al descubierto que su pierna derecha era una pata de palo. El hombre se detuvo en su mesa y miró a Choji. ¿Eres tú el hombre que pregunta por mis recetas? Sí, señor. Al escuchar la seriedad en la voz del chef, Choji se sentó derecho en su asiento. ¿Para qué los quieres? Lo miró con atención y luego se fijó en Lee, Sai y Naruto. Vio cómo iban vestidos y supo que no eran simples hombres de negocios. En casa tengo varios restaurantes y esperaba poder comprar algunas de tus recetas. No me pareces un gran hombre de negocios. No todo es lo que parece. Choji le sonrió al hombre. Muy cierto, pero no doy mis recetas, lo siento. Comenzó a caminar de regreso hacia la puerta cuando apareció otra figura. Oye, viejo, date prisa, tenemos órdenes. Salió un hombre alto y flacucho con traje negro, camisa azul cielo y corbata blanca. Su cabello rubio le caía sobre la cara y se separaba para revelar su ojo derecho y sus cejas, que formaban una espiral. Tenía un cigarrillo en la boca y dio una larga calada mientras lo miraba fijamente. ¿A quién demonios llamas viejo, pequeño gamberro? Se adelantó y lo miró fijamente a los ojos. Se miraron fijamente durante unos segundos hasta que las rubias se dirigieron a las mesas. Abrió los ojos de par en par y, de repente, estaba de pie junto a la mesa de las chicas. Buenas noches, chicas, espero que todo haya sido de su agrado. ¿Les ofrezco un postre? Por cuenta de la casa, claro. Hizo una reverencia a las chicas, quienes se miraron confundidas. ¿Qué tienes? Temari quizá estaba confundida, pero no iba a dejar pasar un postre gratis. Antes de que pudiera responder, el viejo chef estaba detrás de él y giró sobre su pata de palo mientras extendía su pie normal, atrapando al rubio detrás de sus rodillas haciéndole caer de espaldas. Sanji, ¿qué te dije sobre regalar comida? Preguntó el chef mientras veía a Sanji dar una calada a su cigarrillo antes de levantar las piernas y ponerse de pie. Al exhalar, lanzó una patada con la pierna izquierda para derribar al hombre, pero este cayó de pie. Cállate, viejo, y vuelve a la cocina, dijo con calma antes de volverse hacia las chicas. Problemático. Shikamaru reclinó su silla hacia atrás mientras observaba la vista frente a él. Naruto se divirtió muchísimo con todo el evento. Le recordó cómo se comportaban él y Tsunade. Cada uno actuaba como si no le importara el otro, pero él notaba que había algo entre ellos. Hola, chef, ¿quién es el tipo del traje? Naruto señaló a Sanji mientras se acercaba a la mesa y comenzaba a hablar con Sakura. Solo un chaval que se comporta más como un don Juan que como un chef de verdad. Claro que dudo que haya estado con una mujer, dijo lo suficientemente alto para que Sanji lo oyera. Consiguió la reacción cuando quiso. Sanji se abalanzó sobre él con una patada a la cabeza. El chef levantó la pierna sana y giró el cuerpo, atrapando la pierna de Sanji en el movimiento y empujándola hacia abajo y hacia un lado. Una vez que tocaron el suelo, el chef mantuvo el impulso y dirigió su pata de palo hacia la espalda de Sanji, pero el rubio se inclinó hacia adelante y el ataque lo superó. Te estás volviendo lento, viejo, dijo Sanji, retrocediendo un poco para dejar espacio entre ellos. Al dar otra calada a su cigarrillo, una mancha verde apareció ante él. Qué joven demostración de habilidad, amigo mío. Me honraría tener un entrenamiento contigo. Lee se paró frente a él con los ojos brillantes por la demostración de habilidad. Sanji se echó hacia atrás ante la repentina cercanía del hombre. ¿Qué? Lee estaba a punto de hablar cuando Naruto apareció, lo agarró y lo sentó en su asiento. Lee, tranquilo, amigo, no tienes que pelear con todo el mundo. Seguro que habrá mucha gente con la que poner a prueba tus habilidades en el Grand Line. Le dio una palmadita a Lee en el hombro y se dirigió a su asiento. ¿Vas al Grand Line? Naruto se giró y miró al chef, quien se había cruzado de brazos y le dirigió a Naruto una mirada seria. Sí, lo somos. Chico, te voy a dar un consejo. Mantente alejado del Grand Line. Se giró y comenzó a caminar hacia la cocina. ¿Por qué? Naruto empezó a caminar tras el hombre, pero se detuvo a pocos metros de él.
Grand Line es un lugar peligroso, un grupo de niños no necesita estar perdiendo el tiempo ahí. Comenzó a darse la vuelta, pero se detuvo cuando Naruto comenzó a reír algo gracioso. Lo siento, ha pasado mucho tiempo desde que alguien me llamó niño y créeme, somos más que capaces de manejar Grand Line. Ser arrogante solo te llevará a la muerte. Escucha lo que te dice alguien que sabe. Mira, viejo, puede que sea arrogante, pero estoy seguro de que mis amigos y yo podemos manejar cualquier cosa que suceda ahí afuera. Se giró para mirar a todos sus amigos, recibiendo sonrisas de todos ellos. El chef recorrió con la mirada las dos mesas. Cada una de ellas parecía tener una mirada de confianza. Había visto esa mirada antes en muchos hombres. Empezó a frotarse la barbilla antes de volverse hacia Lee. Dijiste que querías pelear con Sanji, ¿verdad? Lee pareció sorprendido por la pregunta, pero asintió vigorosamente. El chef asintió y se giró hacia Naruto. No soy tu padre, hijo, así que no puedo decirte que no vayas al Grand Line, pero te haré una pequeña apuesta. Si tu amigo me impresiona en una pelea contra Sanji, te contaré todo lo que pueda sobre el Grand Line. Naruto miró al hombre. ¿Has estado en Grand Line? Lo creas o no, no me importa nada. Se encogió de hombros mirando a Naruto. ¿Qué te parece el trato? Naruto se giró y miró a Sanji. Sus movimientos eran hábiles y, aunque no mostraba mucha fuerza en sus ataques, supuso que era porque conocía al anciano. Luego se giró hacia Lee y suspiró al ver la mirada suplicante en sus ojos. ¿Qué pasa si Lee pierde? Observó mientras el hombre comenzaba a frotarse la barbilla nuevamente y sonrió mientras señalaba a Choji. ¿Qué tal si tu amigo me da un par de recetas de su restaurante? Naruto se giró hacia Choji y lo observó mientras lo pensaba. Después de un minuto, asintió rápidamente y Naruto le tendió la mano al anciano. ¿Tienes un trato, viejo? Mi nombre es Zef, no un anciano, los niños de hoy en día no tienen respeto. Estrechó la mano de Naruto y se dirigió a las puertas batientes, abrió una y asomó la cabeza. Que alguien vaya a prepararse para limpiar el porche delantero. Se dio la vuelta desde la puerta, sin molestarse en responder las preguntas que venían de allí y miró alrededor del restaurante. Damas y caballeros, hoy, los del Baratie, les ofrecemos un pequeño espectáculo mientras cenan. Los que están atracados frente al restaurante, por favor, muevan sus barcos para que podamos preparar el escenario. Muchos susurraron, pero se levantaron y se dirigieron a la salida. Naruto miró a Zef con curiosidad, pero se giró hacia Choji. ¿Pueden Sai y tú ir a mover el bote? Observó a Choji asentir. Los dos se levantaron y siguieron a la multitud hacia la puerta. El resto del equipo se levantó y siguió a Zef y Sanji afuera. Los invitados y el personal de cocina se dirigían a las ventanas y barandillas del exterior para ver la acción. Naruto aprovechó para acercarse a Sanji. No parece molestarte el hecho de que el anciano te haya ofrecido voluntariamente para esto, observó a Sanji terminar su cigarrillo y tirarlo al océano. Nunca dejo pasar la oportunidad de impresionar a las damas, sonrió mientras se giraba hacia un grupo de mujeres y les guiñaba el ojo. Naruto negó con la cabeza y se acercó a Lee. ¿Estás listo para esto? Por supuesto Naruto-kun, le mostraré a todas estas personas mis maravillosas llamas de juventud. Adoptó su pose de buen chico cuando terminó y Naruto se rió entre dientes. Muy bien, solo asegúrate de ganar. Si ese anciano realmente ha estado en Grand Line, puede darnos mucha información útil. Recibiendo un asentimiento de Lee, se dirigió hacia sus amigos, que estaban de pie junto a Zef. Zef observó cómo la gente desataba sus botes y una vez que todos estaban a una distancia decente, se giró y miró hacia el nivel superior del restaurante. Muy bien, súbanla. Poco después de decirlo, la multitud oyó el sonido de engranajes girando y vio cómo una gran plataforma emergía del agua. Era una forma curva que parecía tener al menos 9 metros en su punto más alto y luego se arqueaba hacia el restaurante. Impresionante, ¿para qué es esto normalmente? Naruto se giró hacia Zef con curiosidad. A veces, si hay suficiente gente, ponemos mesas, pero sobre todo es por si acaso a los piratas se les ocurre atacarnos. No puedo permitir que entren y arruinen mi restaurante, ¿verdad? Rieron los dos mientras la plataforma encajaba en su sitio. Lee y Sanji salieron a la terraza y se quedaron uno frente al otro. Zef se aclaró la garganta para llamar la atención y los miró fijamente. Bien, las reglas son simples. No matar ni dar golpes demoledores. Pierdes si caes al océano, quedas inconsciente o admites la derrota. ¿Te parece bien? Miró primero a Sanji y, tras recibir un asentimiento, se giró hacia Lee.
Al recibirlo, levantó el brazo. Listos. Pelea. Bajó el brazo y Lee entró en acción. Lee se lanzó hacia adelante y se dispuso a golpear la barbilla de Sanji con un derechazo directo. Sanji contraatacó antes de que Lee se acercara lo suficiente, girando y pateando el brazo de Lee con la pierna derecha. Saltó ligeramente en el aire al girar y giró el talón izquierdo para golpear la cabeza de Lee, pero fue alcanzado por un golpe de palma ascendente del hombre. Con ambas piernas en el aire, comenzó a caer de cabeza al suelo. Cotelete rápidamente bajó un brazo y se agarró antes de caer al suelo. Luego, le propinó una patada a Lee con la pierna derecha. Lee saltó rápidamente en el aire para esquivar el ataque y, al caer, estiró una pierna. Konoha 3 Splitter Sanji se empujó con sus brazos para evitar el ataque, el talón de Lee golpeó y rompió las tablas bajo su talón. Zef observaba intrigado la breve demostración de habilidad que tenía ante sí. Aunque jamás admitiría que Sanji era muy hábil, ver a alguien capaz de seguirle el ritmo era interesante. Miró de reojo y notó que ninguno de sus amigos parecía preocupado en lo más mínimo por él. Sonrió para sí mismo y se preguntó qué tan fuerte sería este chico comparado con los demás. Paul Sanji apareció detrás de Lee con la pierna izquierda ya en el aire y la bajó hacia su hombro derecho. Intentando levantarse, levantó el antebrazo para bloquear el golpe, pero la fuerza de la patada lo empujó hasta quedar en cuclillas. Lee se impulsó hacia atrás con el pie para alejarse de Sanji, pero el rubio voló tras él intentando evitar que se pusiera en pie. Sanji pateó con la pierna derecha y se sorprendió cuando Lee la agarró con ambas manos y giró el cuerpo, lanzándolo a un lado. Aunque ligeramente sorprendido por la fuerza de Lee, Sanji giró en el aire y aterrizó de pie frente a Lee. Eres un oponente muy joven, Sanji-san, pero debo ganar. Lee giró el cuello para crujirlo y desapareció velozmente hacia Sanji, lanzándole una serie de golpes. Sanji apenas esquivó los golpes e intentó retroceder, pero Lee persiguió a Sanji y finalmente lo golpeó con un golpe directo al estómago. Sanji se dobló por el golpe y Lee rápidamente le bajó el codo hacia la espalda. Collier Sanji bajó la cabeza y giró la pierna para golpear a Lee en el costado del cuello, estrellándolo contra el suelo con tanta fuerza que rebotó en la cubierta. Selle, cuando Lee rebotó, Sanji giró sobre sus manos y le asestó una potente patada en la espalda baja, lanzándolo hacia el agua. Sonrió con sorna al ver a Lee intentar corregirse en el aire y aterrizar, pero Sanji sabía que había ganado. Se giró y sacó un cigarrillo para fumarse la victoria, pero se detuvo al oír la exclamación del público. Al levantar la vista, vio que todos estaban atónitos. Confundido, se dio la vuelta y el cigarrillo se le cayó de la boca. Allí, de pie sobre el agua, estaba Lee. Problemático Shikamaru se agarró el puente de la nariz y negó con la cabeza. En defensa de Lee, probablemente lo hizo por instinto. Tenten hizo todo lo posible por defender a su compañera de equipo, pero su voz no era muy segura. Naruto se encogió de hombros. Le había dicho a Lee que ganara y, sinceramente, tarde o temprano tendrían que demostrar sus habilidades shinobi. Se giró para mirar a Zef, quien entrecerró los ojos al ver a Lee, y se preguntó qué estaría pasando por la cabeza del anciano. Lee notó la conmoción de su oponente y se abalanzó para golpearlo antes de que recobrara el sentido. Con todas sus fuerzas, corrió hacia él y le dio un puñetazo en el estómago. Luego, extendió la mano y lo agarró del cuello. Giró sobre sus talones y lo lanzó por encima del hombro hacia el agua. Sanji se dio cuenta de que no podía hacer nada y rió entre dientes mientras caía al agua. Yosh Sanji-san, esa fue una batalla muy juvenil. Lee golpeó a su grupo y Sanji se preguntó cómo sus dientes brillaban así. Naruto se rió entre dientes ante las payasadas de Lee y se volvió hacia Zef. Parece que nos vas a contar sobre el viejo de Grand Line. Le dedicó una gran sonrisa. ¿Cómo lo sabes? Creo que tu amigo cayó primero al agua. En realidad dijiste quién cae primero al agua, no quién la toca. Lee nunca rompió la superficie del agua, así que según tus reglas la pelea aún continuaba, aunque era un tecnicismo. Shikamaru quería cualquier información que pudieran obtener sobre Grand Line. Zef miró a Shikamaru con los ojos entrecerrados y dejó escapar un gruñido de fastidio. El chico tenía razón y lo sabía, pero esperaba que no recordaran sus palabras sobre las reglas. Con un suspiro, regresó al restaurante. Pasen a mi oficina y responderé todas las preguntas que pueda. Pero no quiero que todos ustedes estén ahí arriba haciéndome 1.000.000 de preguntas, así que elijan a uno de ustedes como portavoz. Sonrió para sí mismo.
Eso les impediría pensar en todo lo que querrían saber, además de que probablemente se pasarían una eternidad decidiendo quién debería ir. Shikamaru, dijo todo el grupo a la vez, y Temari empujó al Nara tras el hombre. Zef sudó una gota ante la escena de su plan fallido. Amigos problemáticos, suspiró y siguió a Zef. Los dos se abrieron paso entre la pequeña multitud y entraron al restaurante. Cruzaron las puertas batientes y Shikamaru observó la cocina como si fuera el pasado. Había dos pasillos separados por recipientes con diferentes ingredientes. Contra cada pared había múltiples estaciones de cocina bajo grandes conductos de ventilación. Pasaron la zona y subieron un tramo de escaleras tras una puerta, subiendo 2 pisos y saliendo al nivel superior del barco. Shikamaru se dio cuenta de que la parte superior del barco era en realidad un apartamento y Zef abrió una de las puertas, indicándole a Shikamaru que entrara. La habitación tenía una decoración sencilla. Una cama individual estaba apoyada contra una gran ventana en la esquina derecha. Justo al otro lado de la puerta, un escritorio con papeles encima. En la pared izquierda había una cómoda y una estantería, junto a una silla con una pequeña ventana detrás que proporcionaba más luz. Zef pasó junto a Shikamaru, se subió a la cama y se apoyó en el cabecero. Toma asiento, señaló la silla y Shikamaru asintió antes de moverse hacia ella y relajarse en ella. ¿Qué quieres saber? Shikamaru suspiró, se inclinó hacia adelante, apoyó los antebrazos en las rodillas y juntó las manos, formando un círculo con las yemas de los dedos. Zef observó con curiosidad a Shikamaru sentado allí, preguntándose qué estaría haciendo el chico. ¿Estás bien? Shikamaru simplemente asintió, sin decir nada. Los dos permanecieron sentados en la habitación durante casi 10 minutos antes de que Shikamaru abriera los ojos. Lo siento, es una vieja costumbre que tengo cuando pienso las cosas y ordeno mis pensamientos, recibió un asentimiento de Zef y luego se aclaró la garganta. Primero, ¿cuál es la mejor manera de ingresar a la línea Grans? Hay 2 caminos, uno de los cuales nunca deberías intentar. El primero es ir a la montaña inversa y el otro es pasar por el cinturón de la calma. He oído hablar del cinturón de la calma, así que supongo que la montaña inversa es la mejor opción, esperó a recibir un asentimiento de confirmación. ¿Por qué se llama montaña inversa? Porque hay un río que fluye hacia arriba hasta la cima y luego hacia abajo hasta Grand Line. ¿Alguna idea de cómo sucede eso, PSH? ¿Que parezco un científico? Zef se rió de su propio chiste, pero Shikamaru lo ignoró. ¿Qué me puedes contar de las islas del Grand Line? Zef dejó de reír con un largo suspiro. Hace mucho tiempo que no estoy allí, así que podría contarte sobre todos los diferentes lugares a los que fui, pero no podría decir cuán precisa es esa información. Qué problemático, no necesito saberlo todo, pero ¿podrías darnos un mapa e información básica? Zef negó con la cabeza. Podría darte información, pero no un mapa. La razón por la que Grand Line es tan peligroso es porque nadie puede navegarlo correctamente. Cada isla tiene su propio campo magnético, lo que provoca que el clima cambie drásticamente constantemente. Un minuto estás bronceándote y al siguiente podrías estar en medio de una ventisca. Esa información realmente sorprendió a Shikamaru y le tomó un momento asimilarlo todo. ¿Y cómo te desplazas? ¿Simplemente vas de un sitio a otro sin motivo alguno? Existen dispositivos llamados postes de registro. Relojes de pulsera con una esfera de cristal encima y una aguja flotando en el centro, suspendida de un fino alambre. Al captar un campo magnético, te guiarán a una isla. Sin embargo, una pose de registro tarda en registrar ese campo. El tiempo de registro varía según la isla y no se podrá utilizar hasta que se registre esa isla. ¿Dónde podemos encontrar una pose? Conseguí el mío en una tienda de Lougeton. Es la última isla al viajar a la montaña inversa. Zef empezó a acariciarse la barbilla pensativo mientras miraba a Shikamaru. ¿Son piratas de ustedes? ¿Por qué no? Miró a Zef con sospecha, preguntándose de dónde venía la pregunta. Lougeton tiene una base de marines. He oído rumores de que el capitán de allí es famoso por impedir que los piratas se vayan. Shikamaru asintió, guardando esa información para más tarde. Antes mencionaste que no se usa el cinturón de calma. He oído que los marines lo usan para llegar y regresar de los diferentes azules más rápido. ¿Tienes idea de cómo? Ni idea. En mi época, todos se mantenían alejados del cinturón de la calma, pero parece que descubrieron algo. ¿Qué tan bien establecidos están los marines en Grand Line? La mayoría de las islas cuentan con su propia fuerza policial.
Esto permite a los marines patrullar el mar constantemente. De vez en cuando, se puede encontrar una base estacionada en un barco en un puerto, pero con la cantidad de islas, no está garantizado. ¿Qué me puedes contar sobre las frutas del diablo? Conozco 3 tipos y qué son, pero no mucho más. No mucho más, solo que ya no pueden nadar y los usuarios de Logia solo pueden ser dañados por elementos opuestos a los suyos. Como el agua, que podía dañar al fuego, pero no al viento. Shikamaru asintió y se rascó la cabeza. ¿Eso es todo lo que puedo pensar, algo que te gustaría transmitir por la bondad de tu corazón? Sonrió al final Azef. Nunca te confíes demasiado, Grand Line está lleno de gente de todo tipo. Un minuto te reciben con una cálida bienvenida y al siguiente te despiertas con una pistola en la cara. Shikamaru asintió y se levantó para irse. Ya que he tenido la amabilidad de responder a todas las tuyas, ¿te importaría responder a una de las mías? Zed vio a Shikamaru detenerse antes de salir por la puerta y suspirar. ¿Quieres saber cómo se paró Lee en el agua? Él sabía que esto iba a pasar, la pregunta era si debía responder. Mentiría si dijera que no tengo curiosidad. En todos mis años navegando, nunca había oído ni visto algo así. Ni siquiera entre los usuarios de frutas. Zed había intentado averiguar si se trataba de un poder de fruta, pero que él supiera, ningún poder se relacionaba con el agua, ya que era su debilidad. Qué problemático, no puedo contarte mucho, pero es una técnica que aprende la gente de nuestro pueblo. Salió rápidamente y la cerró tras él. Ya había respondido a una pregunta que no quería revelar más. Bajó las escaleras y atravesó la cocina, que ahora estaba llena de gente cocinando y sacando comida, hasta llegar a la zona principal. Todos estaban sentados en los mismos sitios que antes, excepto que su asiento estaba ocupado por una mujer rubia. Vestía una camiseta negra ajustada y tenía el pelo rubio dorado que le caía hasta sus grandes pechos. Tras examinarla detenidamente, Shikamaru se dio cuenta de algo. Naruto, ¿qué demonios estás haciendo? Cerró los ojos y se frotó el puente de la nariz para combatir el inminente dolor de cabeza. Voy a comer postre, Shika-kun, rió dulcemente la rubia. Bueno, es que da miedo cuando hablas así. Shikamaru sintió un escalofrío en la espalda. ¿Qué haces? Bueno, vi los postres de todas las chicas y quería uno, pero no teníamos para pagarlo y las comidas, así que salí y me puse un disfraz más persuasivo. Tomó un trozo de su pastel rojo después de hablar y emitió un murmullo de satisfacción. Todo este día ha sido un problema tras otro. ¿Podemos irnos ya? Se giró hacia la puerta y empezó a marcharse sin importarle si alguien los seguía. Las chicas y Naruto comieron rápidamente el resto de sus comidas mientras los demás iban tras Shikamaru, de acuerdo en que irse antes de que Naruto intentara sacarle más comida a Sanji era lo mejor. Hola a todos, espero que hayan disfrutado del capítulo. Me gustaría disculparme con quienes esperaban que fuera Barba Blanca. Cuando leí las reseñas, estuve a punto de cambiar el capítulo, pero decidí no hacerlo. Algunos de ustedes también se preguntarán por qué no le pedí a Zed que mencionara el Haki. Creo que Zed nunca se adentró lo suficiente en Grand Line, donde se encontraban quienes lo usaban. Aunque eso podría ser discutible, creo que añade un factor adicional. No estarán listos para una vez en Grand Line. Además, con la llegada del Grand Line, estoy pensando en epítetos para todos. Si tienes alguno, con gusto lo revisaré y veré si puedo encontrar la manera de que funcione. Envíamelo por mensaje privado si tienes alguno. 12. Capítulo 12. Siguiente discurso: pensamientos, recuerdos, ataques, descargo de responsabilidad. No tengo nada que ver con Naruto o One Piece. Anuncio. Hola a todos, solo quería decir algo rápido. Un par de personas me preguntaron en qué momento de la línea temporal se encuentran. Todo lo que están haciendo ahora es antes de que Luffy siquiera zarpe, aunque pronto lo hará, y añadiré detalles como ver su cartel de Se Busca y a Kakashi contándole sobre la derrota de la gente en el East Blue para que se hagan una mejor idea de cuándo será todo. Espero que esto les haya aclarado la mente, pero si no es así, no duden en preguntarme cualquier cosa que tengan. Lpride 21. Sí, probablemente lo usará eventualmente. Imagine Breaker 7. Al principio planeé añadir personajes originales, pero con la forma en que estoy trabajando la historia, creo que serán solo Shinobi. Puede que cambie de opinión más adelante, pero quién sabe. Dragon's Kid. Leíste mi mente en eso. Y ahora continuamos con el show. Historia, lo que sea. Voluntad de Fuego.
La tripulación permaneció parada alrededor del muelle mientras Shikamaru les informaba toda la información que había obtenido de Zef. Entonces, ¿cuáles son nuestras opciones? Sakura miró entre Shikamaru y Naruto. Aunque parezca problemático, creo que debemos ir al Ugetorun. Puede que sea el único lugar donde encontrar uno de estos Lock Pose. Shikamaru se recostó contra la pared y cerró los ojos. Aunque quiero estar de acuerdo, tenemos dos problemas. 1, no tenemos dinero y 2, no podemos andar por un pueblo con un capitán de la marina cazapiratas al mando. Naruto había vuelto a su estado normal y estaba sentado junto a la barandilla. Bueno, ¿qué hay de todos esos utensilios de cocina que encontramos con los piratas hace un tiempo? Preguntó Choji mientras se alejaba del timón. Supongo que vale la pena intentarlo. ¿Qué obtuvimos? Naruto se giró hacia Sai, quien sostuvo su barbilla pensativo. Creo que eran unos 5 platos de oro, 6 copas de oro y 15 cubiertos de plata varios. La rubia asintió. Bueno, entonces necesitamos encontrar un lugar para venderlo todo, luego encontrar un Lock Pose y salir antes de que nos vean. ¿Qué tan difícil puede ser? Todos sudaron una gota ante la actitud de Naruto. ¿Y cómo vamos a hacer todo eso? 3 de nosotros estamos en los carteles de búsqueda y apuesto a que Naruto y Sai también, dijo Tenten levantándose. Bueno, Shikamaru, Choji y Lee pueden ir a la ciudad sin problemas, así que el resto de nosotros tendremos que esperar en el barco. Naruto se encogió de hombros y se giró hacia Shikamaru cuando terminó, recibiendo una mirada molesta de Nara. ¿Por qué tienes que hacerme la vida tan problemática constantemente? Naruto caminó hacia su cabaña y le dio una palmadita en el hombro al pasar. Porque puedo. Shikamaru dejó escapar un suspiro y se apartó de la pared. Temari, ¿podrías encontrar Ugetorun en el mapa y fijar un rumbo hacia allí mientras Lee y yo recogemos todos los utensilios de cocina? La chica rubia asintió y se dirigió a la cubierta inferior, detrás de Shikamaru y Lee. Al salir, Tenten se giró hacia Sakura. ¿Cuánto te apuestas a que se meten en problemas y terminan queriendo? Sakura puso los ojos en blanco y miró a su amiga antes de bajar. Ya no juego más, creo que la mala suerte de Tsunade-sama me contagió. Tenten y Choji se rieron de la broma mientras ella desaparecía. Bueno, ahora me aburro, dijo con un suspiro. Entonces ve a buscar esa pistola y dispara algo. La vio animarse y desaparecer rápidamente a su habitación. Bueno, eso fue fácil, se rió de nuevo mientras miraba el mar. Ugetorun, 3 días después. Lee y Choji saltaron del barco y comenzaron a atar cabos mientras Shikamaru agarraba la bolsa llena de utensilios de cocina dorados. Naruto y los demás se quedaron en sus habitaciones para no ser vistos, pero estaban molestos por esto y tuvieron que escuchar a Temari quejarse toda la noche. Mujeres problemáticas, pensó mientras saltaba la barandilla hacia el muelle. Observó el pueblo que tenía delante. Como en la mayoría de las ciudades, había una gran calle que subía desde el muelle hasta el pueblo, con edificios a los lados. La mayoría eran de ladrillo y estaban pintados de diferentes colores, y algunos puestos cubrían las calles con sus productos. Muy bien chicos, miró para asegurarse de que tenía la atención de ambos. Necesitamos encontrar un lugar que venda Lock Pose, así que cualquier negocio que parezca una tienda general o un lugar de suministros lo revisamos, terminó Shikamaru mientras comenzaba a caminar hacia la ciudad y se descascarillaron a sus costados. Pero Shikamaru-san, ¿no necesitamos intercambiar el oro primero para conseguir el dinero? Lee tenía una expresión confusa mientras observaba los edificios a su alrededor. Dímele, ¿cuánto cuesta una Lock Pose? No tengo idea. Shikamaru asintió ante la respuesta. Exactamente. Primero averiguamos su precio para poder venderlos por la cantidad justa. Ah, qué plan tan juvenil. Choji y Shikamaru se rieron de la actitud de Lee. Gracias, Lee. Además, quién sabe, quizá podamos intercambiar el oro por él directamente. Se ajustó la bolsa al hombro al terminar. Mientras observaban el pueblo, notaron que no muchos de los edificios de la calle eran tiendas, sino restaurantes. Shikamaru decidió preguntarle a un vendedor ambulante y se dirigió hacia una mujer regordeta que vendía frutas. Disculpe, señora, ¿puedo preguntarle cómo llegar? Me temo que mis amigos y yo nunca habíamos estado aquí. La mujer se giró y los observó a los tres, deteniéndose en Lee y confundiéndose con su ropa. Sí, por supuesto. ¿A dónde intentas ir? Mantuvo la mirada fija en Lee mientras le hablaba a Shikamaru. Estamos buscando una tienda de suministros, entonces deberías ir a casa de Jared, subir por aquí y girar a la izquierda en la primera calle, hacia la quinta.
Después, toma la primera a la izquierda. Está justo ahí, a la derecha, señaló hacia la calle para mostrarles el camino. Gracias señora, le sonrió y comenzó a caminar calle abajo. La comida de por aquí huele muy bien, comentó Choji mientras olfateaba el aire. No hay tiempo para comer, amigo. Shikamaru sonrió con sorna al volverse hacia Choji y ver su rostro abatido. El trío tomó las curvas que les indicaron y pronto vieron el letrero del general de Jared. Suponiendo que ese era su destino, entraron. La sala era sencilla, con paredes blancas cubiertas de estanterías que albergaban todo tipo de equipos, alimentos y artículos básicos para viajar. En el centro de la tienda había mesas grandes con diferentes prendas y algunos clientes dispersos. Al fondo, un mostrador de cristal se extendía a lo largo de la tienda, con un hueco en el medio para pasar. Un hombre mayor, tras el mostrador, limpiaba los cristales. Vestía una camisa multicolor de manga corta con estampado de flores y llevaba el pelo blanco corto y peinado hacia atrás. Bienvenidos amigos, ¿en qué puedo ayudarlos hoy? Dejó sus productos de limpieza y se frotó las manos mientras hablaba. Nos preguntábamos si tenían lock pose aquí, preguntó Shikamaru mientras se dirigía al mostrador. El hombre asintió y les indicó que se acercaran mientras cruzaba el mostrador de cristal. Sí, los tenemos en varias bandas, se detuvo y golpeó el vaso con el dedo sobre una zona. El trío bajó la vista para ver a los lock pose alineados. Shikamaru los inspeccionó lo mejor que pudo y parecían auténticos. ¿Cuánto? Preguntó Shikamaru, levantándose y mirando al hombre. El dependiente los miró a los tres y luego al mostrador. Cuestan 50.000 beli cada uno, ahora sé lo que están pensando, levantó la mano rápidamente para evitar que objetaran. Parece caro para una brújula, pero ya que piden una, obviamente saben para qué sirven y lo necesarias que son. Además, están hechas de cristal de alabasta, el más resistente que existe. Terminó con una sonrisa y esperó su respuesta. Shikamaru adoptó una pose pensativa y hizo como si inspeccionara los relojes de nuevo. Bueno, estoy de acuerdo en que suena un poco caro, pero como dijiste, necesitamos uno, por supuesto, eso no significa que necesite uno de aquí, terminó y le sonrió al hombre, quien a su vez se rió. Oh, usted es un sugario, señor, se rascó la barbilla y miró a Shikamaru a los ojos. ¿Qué le parece 45.000? Estaba pensando más bien en 30.000. Les doy hasta 42, pero ni un céntimo menos. Les aseguro que no encontrarán un precio mejor en esta ciudad. Shikamaru volvió a mirar el mostrador un segundo antes de mirar al hombre y asentir. Suena justo, pero tengo un pequeño problema. Shikamaru levantó la bolsa para que quedara ligeramente a la vista. No tengo dinero, ¿estarías dispuesto a cambiarlo por algo de igual valor? Depende de lo que sea, se puso de pie y miró la bolsa con cautela. Oro. Siendo cauteloso, Shikamaru decidió no decirle exactamente lo que había en la bolsa. Lo siento, no trato con objetos de alto valor, es demasiado riesgo, pero conozco un lugar que lo hace y luego puedes venir a pagarme. El hombre no se relajó mientras hablaba y miraba atentamente al grupo como si estuviera en guardia. Eso estaría bien, ¿a dónde podemos ir? El hombre se agachó, sacó un bloc de papel y un lápiz y empezó a escribir. Aquí están las instrucciones para llegar a una casa de empeños, ellos te pueden ayudar. Arrancó el papel del bloc y se lo ofreció a Shikamaru, quien lo tomó y asintió. Gracias, vuelvo en un rato, se dio la vuelta y salió por la puerta con Lee y Choji detrás. En cuanto salieron, el empleado se dirigió a una puerta a su izquierda y la abrió. Rebeca. Unos minutos después de que él habló, una chica de piel clara, cabello corto y rojo y delantal negro salió de la puerta. Sí, señor Jared. Preguntó con cierto nerviosismo, como si tuviera miedo. Necesito que vigiles la entrada, querida, mientras voy a la parte de atrás. Le dedicó una sonrisa amable y pasó junto a ella, quien suspiró aliviada. Caminó por un pasillo corto hasta una puerta y la abrió para revelar una pequeña oficina. Un escritorio sencillo estaba pegado a la pared del fondo y había papeles esparcidos por todas partes. Se sentó en una silla plegable junto al escritorio y metió la mano en uno de los cajones para sacar un Denden Mushi, que tenía una carcasa roja y un cuerpo morado. Lo conectó a una gran caja negra con un dial de teléfono y un micrófono, y empezó a girarlo. ¿Sí? Preguntó una voz ronca por el altavoz. Soy Jared. Hace poco había gente aquí que quería intercambiar oro, así que los envié al peón de metal. Les escribí instrucciones para que pasaran por aquí y los llevarán de vuelta, dijo con una sonrisa siniestra al terminar. ¿De cuánto estamos hablando aquí?
No estoy seguro, pero querían comprar un Lock Pose, así que deben tener al menos 50.000 belly. La fila se quedó en silencio un momento. Suena bien, ¿cuántos son y cómo son? 3. Un tipo de aspecto escuálido con un chaleco antibalas verde, camisa negra de manga larga y el pelo negro recogido en una coleta. Otro, con el mismo chaleco antibalas, pero con una especie de traje verde completo y calentadores naranjas, también lleva el pelo negro cortado a tazón. El último tipo es corpulento, así que asegúrate de tener algo de músculo extra por si acaso. Lleva una chaqueta carmesí con placas de metal y una armadura que le cubre el torso. Jared oyó garabatos al terminar y decidió esperar hasta que terminara de hablar. Está bien, lo entiendo, la misma división de siempre a menos que el grandullón nos cause problemas. Trato hecho. Jared colgó el auricular y sonrió. Shikamaru miró las direcciones mientras pasaban por las calles del pueblo, muchas de las calles que tomaban eran callejones traseros y vacíos. Supuso que las tomaban porque era más rápido, pero estaba atento a cualquier cosa. Cuando dieron la última vuelta en la última calle vieron una gigantesca fábrica al final con las palabras Metal Pawn pintadas en amarillo brillante. Al acercarse, Shikamaru notó que el edificio estaba rodeado por una valla metálica y alambre de púas. 3 hombres grandes y musculosos vestidos de negro estaban sentados afuera del edificio con espadas en sus caderas y rifles apoyados contra la pared cerca de ellos. Una vez que se acercaron, los 3 se pusieron de pie y agarraron sus rifles. Uno de ellos dio un paso adelante. ¿Puedo ayudarlos, caballeros? Los miró a los 3 de arriba abajo mientras hablaba. Venimos a intercambiar oro. Shikamaru se quitó la bolsa del hombro y se la dio al hombre, quien se adelantó, se colgó el rifle al hombro y tomó la bolsa. La abrió y la revisó rápidamente antes de devolvérsela a Shikamaru. De acuerdo, pero solo puedo dejar entrar a uno de ustedes. Shikamaru asintió y se volvió hacia Lee y Choji. Esperen aquí, vuelvo en un rato. Tras recibir asentimientos, siguió al guardia, quien se detuvo ante una gran puerta metálica con una pieza rectangular hundida a la altura de los ojos. Golpeó la puerta 3 veces y esperó hasta que la pieza rectangular se deslizó y reveló un par de ojos. ¿Qué pasa, Trent? El guardia, ahora conocido como Trent, se movió ligeramente para que los ojos pudieran ver a Shikamaru. Entrando uno. La mirilla se cerró rápidamente y Shikamaru oyó que se abrían varias cerraduras antes de que la puerta se abriera y viera a otro guardia allí, haciéndole señas para que entrara. Entró con cautela y, al cerrarse de golpe, echó un vistazo a la habitación. Era más o menos del mismo tamaño que la tienda, pero tenía vitrinas junto a cada pared y 2 en el centro, con suficiente espacio para caminar entre ellas. El mostrador tenía una gran zona blanca y abierta detrás, y algunos hombres y mujeres estaban sentados allí con mesas con vasos, productos de limpieza y herramientas esparcidas. Grandes ventanales formaban la pared trasera de la habitación y vio gente trabajando junto a hornos en un espacio abierto. Alrededor de la habitación en la que se encontraba, había guardias con el mismo uniforme que los hombres de fuera, y todos observaron a Shikamaru antes de relajarse un poco. Bienvenido, señor, ¿en qué puedo ayudarle? Un hombre bajito, con chaleco dorado y camisa blanca, estaba sentado detrás del mostrador. Tenía el cabello castaño bien cortado y unas gafas con un tubo negro que se desprendía de la lente. Shikamaru asintió y se acercó al hombre, dejando la bolsa en el mostrador. Vine hoy a vender utensilios de cocina. El hombre asintió y volteó la bolsa con cuidado para vaciarla. Una vez vacía, se bajó las gafas y comenzó a inspeccionar cuidadosamente todo lo que tenía delante. Rose, por favor, ven a probar estos artículos. Shikamaru observó cómo una mujer bronceada, de cabello negro rizado y bata blanca, se acercaba y lo metía todo en una caja antes de regresar a una mesa con ella. Luego empezó a sacar cosas y a colocarlas en una báscula. Tras anotar el peso, las sumergía en un recipiente con agua. Está comprobando que los artículos sean puros y no chapados. Shikamaru volvió a centrarse en el hombre que tenía delante mientras se quitaba las gafas y buscaba debajo del mostrador. Sacó una calculadora y empezó a marcar números. Si todo resulta ser puro, te pagaremos. Terminó de escribir algunos números y se los dio a Shikamaru. 220,566 belly. Shikamaru arqueó una ceja al ver el número, sin saber si era alto o bajo, pero en cualquier caso, le convenía. Me parece bien. El hombre asintió y regresó con la mujer que había recogido sus cosas antes y comenzó a hablar con ella. Shikamaru la observó mientras le entregaba un papel y él comenzó a hojearlo mientras caminaba hacia él.
Bueno, señor, todo parece estar en orden. Si espera, le traeré su dinero. Se giró y cruzó una puerta en la esquina. Shikamaru se giró y empezó a mirar la vitrina que tenía debajo, recorriéndola y pasando a la siguiente mientras los guardias vigilaban cada uno de sus movimientos. Las vitrinas estaban llenas de diferentes piezas de joyería y accesorios, algunas de metal y otras con joyas. Mientras cruzaba la vitrina trasera, oyó que se abría una puerta y se giró para ver al hombre con chaleco regresar con un pequeño maletín. Aquí tiene, señor, y no se moleste en devolver la maleta, es toda suya. El hombre se encontró con Shikamaru al otro lado de la habitación y le entregó la maleta. Era toda negra y de cuero. Shikamaru asintió y la dejó sobre el mostrador antes de abrirla y examinar el dinero. No es que desconfiara del hombre, pero tenía que estar seguro. Tras ver que solo eran billetes y que no había trucos, asintió y cerró la maleta. Bueno, todo parece estar en orden. Fue un placer hacer negocios con usted. Extendió la mano, estrechó la del hombre y se dirigió a la puerta, que el guardia ya estaba abriendo. Salió y notó que todos los guardias miraban fijamente algo. Siguiendo su mirada, miró hacia afuera y una gota de sudor le llovió al ver a Lee haciendo flexiones verticales y balanceando a Choji. Con un suspiro, caminó hacia el dúo. Bueno, chicos, basta de eso. Choji lo miró y fingió saludar antes de caer hacia atrás y dar una voltereta para aterrizar en el suelo. Lee bajó los pies y se levantó rápidamente. Shikamaru-san, ¿cómo fue tu aventura juvenil? Bueno, no fue una gran aventura, Lee, pero conseguimos lo suficiente para un log pose y algo extra. Levantó la caja y comenzó a caminar de vuelta a la tienda. ¿De dónde sacaste el maletín, Shika? Preguntó Choji mientras miraba las manos de su amigo. Me lo dio para que llevara el dinero. Choji asintió, comprendiendo, y el silencio los invadió mientras regresaban a través del pueblo. Tras dar una vuelta hacia un callejón, Shikamaru vio a dos hombres de pie cerca del final. Uno, bronceado y ligeramente musculoso, vestía pantalones negros con una camiseta roja sin mangas y era calvo. El otro era un hombre corpulento con una camisa blanca que no le ceñía la barriga y pantalones cortos azules holgados. Su cabello parecía grasiento y le llegaba hasta los hombros. En cuanto los vieron, comenzaron a caminar lentamente por el callejón. Shikamaru miró hacia atrás y vio a tres hombres que venían por detrás. Dos parecían más o menos del tamaño de Choji, pero con más grasa que músculo, y ambos llevaban overoles azules iguales, pero camisas de diferente color. El último hombre era, con diferencia, el más musculoso. Vestía pantalones negros de vestir y una camisa roja oscura con cuello, remangada hasta los codos. Shikamaru se dirigió a Lee y, con un sutil asentimiento, le indicó que se acercara a los dos hombres mientras él se acercaba a Choji. Todos se detuvieron cuando estaban a unos 6 metros del trío y el hombre de la camisa se acercó. Buenas noches, caballero, notamos que el maletín que llevaba parecía muy pesado y queríamos ofrecerle nuestra ayuda. Al terminar, los otros 4 hombres rieron. Shikamaru dio un paso al frente y dejó el maletín junto a él. Luego, lo miró, tomó su mano izquierda y extendió 2 dedos hacia arriba. Estaríamos encantados de dejarte pasar una cosa tan problemática. Todos los hombres se miraron y comenzaron a reír, ninguno notó la otra mano de Shikamaru agarrando su izquierda. Kagemane no Jutsu, una línea que se mueve a través del suelo desde la sombra de Shikamaru y se conecta con la del hombre de la col. Una vez que se conectan, Shikamaru baja las manos y le sonríe al hombre. Aquí está, venga, tómelo, señor. El hombre sonrió con suficiencia y empezó a acercarse a la caja. ¿Qué demonios? Seguía intentando mover el cuerpo, pero no pasaba nada. ¿Qué demonios está pasando? Todos sus hombres empezaron a mirarlo raro y uno de los gemelos se acercó. Jefe, ¿qué pasa? La confusión era evidente en su voz mientras se acercaba a su empleador. No puedo moverme, carajo. Mierda. Creo que uno de estos cabrones es un consumidor de fruta. A por ellos. La ira le recorrió el cuello con venas. Los hombres dudaron un segundo ante la noticia de que podría haber un consumidor de fruta, y ese fue el momento en que Choji y Lee atacaron. Lee corrió hacia el hombre flacucho y saltó sobre él cuando estuvo a su alcance, pateándolo en el estómago con el pie izquierdo y luego extendiendo el derecho para golpearlo en la cara y dirigirlo hacia su amigo. Lee dio una voltereta en el aire y aterrizó detrás del hombre gordo. Konoha giró en el suelo y pateó los tobillos del hombre con tal fuerza que flotó en el aire durante unos segundos.
El triturador de rocas de Konoha que surgió del suelo, Lee lanzó su puño derecho, con el nudillo del dedo índice hacia afuera, contra las costillas del hombre. Lee oyó cómo se le rompían las costillas al estrellarse contra la pared junto a su compañero. Choji se quedó observando a los gemelos mientras rodeaban a su jefe. Ambos se pegaban a las paredes y avanzaban lentamente, esperando a que Choji atacara a uno para que el otro pudiera avanzar. Choji miró a uno, luego al otro y luego a Shikamaru de reojo. Al ver a su amigo sonreír con suficiencia y asentir, Choji sonrió ampliamente y los miró. Ellos lo vieron mirar hacia atrás y ahora estaban a solo unos metros de distancia. Técnica parcial de tamaño múltiple. El hombre atrapado observó cómo los brazos de Choji crecían en tamaño y estrellaba a los gemelos contra las paredes más cercanas a ellos con las palmas abiertas. He terminado aquí, Shikamaru-san, afirmó Lee mientras caminaba hacia el lado de Shikamaru. Bien hecho, Lee. En cuanto a ti, Shikamaru volvió a centrar su atención en su oponente atrapado. Me preguntaba si sabías que veníamos. Vete a la mierda, no te voy a decir una mierda. Intentó en vano liberarse. ¿Ves? Nadie nos vio pasar por aquí antes, y aunque lo hicieran, ¿cómo sabrían que volvemos? Shikamaru empezó a caminar hacia adelante y, ante la protesta del hombre, su prisionero también lo hizo. Entonces, te lo preguntaré amablemente, ¿alguien te avisó que vendríamos? Tenía un tono peligroso en la voz mientras le hablaba al hombre. Jódete, la amenaza apenas se escuchó mientras la confusión y la desesperación por liberarse se apoderaban de todos. Técnica de atar el cuello con la sombra. La sombra de una mano ascendió lentamente por el torso del hombre y comenzó a rodear su cuello. Tras unos segundos de asfixia, el hombre intentó decir algo, pero Shikamaru se soltó lentamente, dándole el aire justo para hablar. JJ Jared, jadeó el nombre y trató de inhalar todo el aire que pudo. Gracias, abandonó la técnica y, mientras el hombre se tambaleaba ligeramente hacia adelante desde su nueva libertad, Shikamaru intervino y le propinó un golpe en la nuca. Una vez en el suelo, el hombre miró alrededor del callejón y, al ver que los daños eran mínimos, asintió con la cabeza a sus amigos, recogió la caja y emprendieron la marcha hacia la tienda. Pronto vislumbraron el edificio y entraron lentamente. Shikamaru notó un destello de sorpresa en su rostro antes de recuperarse rápidamente. No había nadie más en la tienda, así que el trío se dirigió al mostrador. Me alegro de tu espalda, supongo que tienes suficiente dinero de tu intercambio para comprar uno de los pose, miró nerviosamente entre los tres rostros serios. Shikamaru se inclinó hacia adelante con un brazo sobre el cristal y miró fijamente al hombre. Si bien obtuvimos suficiente, no importa, nos darás uno gratis, sonrió y se puso de pie derecho mientras terminaba, sin apartar los ojos del hombre. Un momento, no sé qué te hace intentar presionarme, pero no lo voy a permitir. ¿Debería llamar a los marines? Jared intentaba engañarlos. No quería que los marines anduvieran husmeando en sus asuntos. Por favor, sea mi invitado y cuando lleguen les diré dónde encontramos a 5 hombres inconscientes que nos atacaron y le nombraré como la persona que los contrató, sonrió con victoria cuando vio caer el rostro del hombre. Vale, tú ganas. Abrió el estuche con dificultad y sacó un lock pose negro con correa. Se lo entregó a Shikamaru y lo miró a los ojos. Bien hecho, Shikamaru se lo arrebató de la mano y se dio la vuelta para irse, sin decir palabra, dejando que el hombre sudara un poco. En cuanto salieron, Choji se echó a reír. Hombre Shikamaru, creo que ese tipo se orinó encima. El trío regresó al barco sin incidentes y subió a bordo, encontrando la cubierta aún vacía. Decidieron bajar las escaleras y hablar con Naruto más tarde. Shikamaru entró en su habitación mientras Choji y Lee iban a la cocina. Al entrar, vio a Temari levantando la vista de la cama con uno de los libros que había comprado recientemente. ¿Cómo te fue? Se encogió de hombros mientras dejaba el maletín y se dirigía a la cama. Bien, te traje algo. Ella se animó al instante, pero lo fulminó con la mirada cuando él le entregó la postura del tronco y se acostó en la cama junto a ella. ¿Es que nunca puedes regalarme algo para ser amable? Dijo ella con un suspiro. Es muy problemático, se rió entre dientes mientras ella comenzaba a golpearlo con una almohada. 13. Capítulo 13. Siguiente discurso. Pensamientos, recuerdos, ataques, descargo de responsabilidad. No tengo nada que ver con Naruto o One Piece. Lpride 21, Baka-sama. Sí, sé que podrían haber usado a Enge, pero sentí que tenerlos a todos en la aldea iba a ser excesivo. Lightning Blade 49.
No tengo conocimiento de que exista una proporción de Belly con respecto a ninguna moneda conocida, así que di una cifra por ahora, pero era mi intención que recibieran un trato justo. Ya he calculado una proporción para mi historia y será más evidente si los estafan. Gamelover 41.592. Me hubiera gustado que conocieran a Smoker, pero con su actitud los habría perseguido y eso arruinaría la historia normal, que estoy tratando de mantener igual por ahora. Hola a todos, espero que estén listos para otro capítulo. Quiero agradecer a todos los que me enviaron un epíteto para los personajes. Todos fueron buenos y definitivamente les daré crédito a los creadores de los que use. Si se les ocurre alguno o quieren cambiar alguno, estoy abierto a sugerencias hasta que use uno, y ese me queda. Bueno, basta de divagaciones, disfruta el capítulo. Voluntad de fuego. Naruto y los demás estaban de pie en la cubierta del barco, mirando el horizonte. Había pasado casi un día completo desde que zarparon del objeto 1 y estaban tan cerca de la montaña inversa que podían verla a lo lejos. Nubes grises y oscuras rodeaban la montaña desde aproximadamente la mitad del camino. Relámpagos y lluvia caían de las nubes a medida que el barco se acercaba. Lee, Tenten y Sai, ¿podrían bajar y asegurarse de que todo lo que no esté atornillado esté bien asegurado? El trío asintió y bajó. Naruto se giró y entró en su camarote para asegurarlo todo también. Shikamaru observó cómo los cuatro se alejaban y centró su atención en la montaña que tenían frente a ellos. Había leído sobre ella en uno de los libros que compró y sabía que si no se acercaban desde el ángulo correcto, la corriente podría atraparlos y arrastrarlos hacia la ladera rocosa. Tomó unos binoculares y saltó a la cofa. Una vez allí, los levantó e intentó identificar el paso. Habían intentado enviar las águilas de Sai, pero el clima, al parecer, era demasiado para ellas. Si él no estaba allí alimentándolas con chakra, el agua las destruiría fácilmente. Sonrió triunfalmente al ver el paso en la ladera de la montaña. Se dirigían hacia él sin problemas, quizá con un pequeño ajuste al acercarse. Se giró, saltó a cubierta y se acercó a Choji, al timón. Intenta mantenernos estables, creo que estamos en el buen camino, pero lo veremos cuando nos acerquemos. ¿La lluvia será un problema? No lo creo, pero tendré cuidado. Se dio la vuelta y miró hacia la montaña. El viento empezaba a arreciar y podía oler la lluvia a medida que se acercaban. Naruto salió de su cabina vistiendo un abrigo similar a su abrigo rojo normal excepto que tenía una capucha sobre su cabeza, y caminó junto a Choji. ¿Cuántas de esas cosas tienes? Choji rió levemente mientras miraba a Naruto. Más de 2, sonrió con sorna y observó cómo la lluvia empezaba a caer sobre la cubierta. Los demás llevaban capas para protegerse de la lluvia y permanecieron en cubierta esperando a que algo sucediera. ¿Íbamos, Shika? Naruto se giró hacia Shikamaru, que estaba mirando con los binoculares. Vamos por buen camino, parece que la corriente va a subir pronto y debería arrastrarnos. Choji, prepárate, la corriente va a ser fuerte. Choji asintió y todos volvieron su atención a la montaña. La lluvia comenzó a aumentar y pronto la cubierta se saturó de agua, los brazos de Choji se sacudieron y dejó escapar un grudido. Está bien, nos ha atrapado la corriente, maldita sea, es fuerte. Se aferró al timón y luchó por mantener el barco en línea recta. El paso apareció a la vista y el grupo lo contempló maravillado. Al principio del paso había grandes puertas de piedra que lo cruzaban de un lado a otro. Estaban cubiertas con diseños de diferentes animales, todos con algún tipo de similitud con los peces. Las puertas parecían desgastadas por la constante lluvia y el viento. Choji dejó escapar un fuerte gruñido y los interrumpió en sus pensamientos. Chicos, esta corriente es muy fuerte. Oyeron que la madera crujía y Choji la sujetó. Naruto miró hacia el agua y se le ocurrió una idea. Kage Bunshin no Jutsu. Creó un clon y corrió hacia un lado del barco mientras el clon corría hacia el otro. Una vez que ambos estuvieron en su lugar, el original asintió con la cabeza y ambos realizaron varios sellos manuales. Suiton. Bala de dragón de agua. 2 dragones gigantes surgieron del agua y se estrellaron contra el barco. El barco se balanceó al impactar, pero solo por un segundo. Choji notó que la presión en el timón disminuía ahora que estaban entre los 2 dragones. Los 2 Naruto mantuvieron sus sellos manuales y se concentraron en controlar a la bestia para mantener el rumbo. Shikamaru observó la escena con interés. No había pensado en usar dragones de agua para guiar el barco y lo anotó mentalmente para usarlo en el futuro.
Sus ojos se abrieron de par en par al mirar hacia adelante y ver un gran chorro de agua al final del sendero. Todos, agárrense. Gritó, canalizando chakra hacia sus pies, manteniéndose pegado a la cubierta. Se dio cuenta de que los demás no intentaban agarrarse a nada y supuso que se les había ocurrido la misma idea. Pronto llegaron al final y fueron lanzados por el chorro. Por suerte, se inclinaron hacia adelante y se dirigían hacia el paso río abajo. Naruto. Shikamaru giró la cabeza cuando escuchó a Sakura gritar y vio a Naruto flotando en el aire. Mierda. Estaba concentrado y no me oyó. Shikamaru intentó pensar rápido qué hacer. Por suerte, Lee entró en acción. Metiendo la mano en sus calentadores, Lee sacó rápidamente sus pesas, todas conectadas por eslabones metálicos, y lanzó un extremo hacia Naruto, envolviéndolo alrededor de su pierna y tirándolo hacia el barco. Naruto aterrizó con un golpe sordo en la cubierta, mientras el clon se dispersaba en el aire. Lee se arrodilló y se aferró a Naruto hasta que el barco volvió a caer al agua. Naruto, sonriendo, miró a Lee. Gracias, amigo, asintió Lee y le hizo un gesto con el pulgar a Naruto antes de desenrollar su cadena y guardarla en sus calentadores. Sakura se acercó y se arrodilló para subirle el pantalón a Naruto e inspeccionarlo. Sakura-chan, estoy bien, le sonrió, pero ella no escuchó y sus manos comenzaron a brillar de color verde. Qué problemático, murmuró Shikamaru mientras negaba con la cabeza y miraba el rastro que seguían. Choji, ¿cómo está la corriente? Más fácil que en la subida. Seguía sujetando el timón con firmeza, pero no tuvo que forzar los músculos para hacerlo. Shikamaru asintió mientras se volvía hacia la tripulación. Todos se veían bien, así que volvió a mirar el sendero. Avanzaban más rápido que en la subida y pronto se encontraron abajo, en el Grand Line. Bueno, eso fue emocionante. Naruto se puso de pie y ahora estaba mirando el océano, haciendo que todos sudaran gotas de agua mientras lo miraban. Problemático es más bien. Shikamaru negó con la cabeza hacia Naruto y caminó hacia Temari. Entonces, ¿hacia dónde nos dice la pose que vayamos? Bajó la mirada hacia su muñeca y canalizó chakra hacia el sello colocado allí. Naruto lo había dibujado para que pudiera sellar la pose cuando no la usara y así evitar que se dañara. El reloj apareció en su muñeca con la aguja girando violentamente. Aún no hay dirección, supongo que debemos seguir navegando hasta que encontremos una isla. Se encogió de hombros y selló la pose. Muy bien, revisemos todo el equipo y los suministros para ver si algo fue destruido o dañado. Temari, Choji y Shikamaru, quédense aquí arriba y griten si nos necesitan. Naruto se giró después de terminar y guió a los demás abajo para inspeccionar la bodega del barco. 2 días después, Naruto yacía en su cama leyendo uno de los libros Icha Icha de Jiraiya. Aunque pasó la mayor parte de su vida pensando que eran libros pervertidos, después de la guerra decidió darles una oportunidad. Aún así, admitía que eran porno, pero no podía evitar sonreír al leerlos, reemplazando habitualmente el nombre del protagonista por el de Jiraiya. Oyó que llamaban a la puerta y puso un marcapáginas antes de levantarse, abrir la puerta y ver a Temari. ¿Llegamos? La pose había fijado una isla unas horas después de aterrizar en Grand Line, pero sin mapa, no tenían ni idea de cuándo llegarían. Sí, nos dirigimos al muelle ahora mismo, dijo ella, apartándose de la puerta y señalando la ciudad a lo lejos. A diferencia de los lugares que habían visitado antes, este muelle se encontraba frente a grandes almacenes, y la gente se desplazaba cargando y descargando barcos. Obviamente, había algún tipo de negocio, o varios, que usaban esta isla como depósito y enviaban mercancías constantemente. La ciudad no estaba muy lejos del puerto y Naruto podía ver algunos edificios. Todos eran de ladrillo, de no más de 2 pisos de altura. A lo lejos, veía edificios más grandes sobre los tejados de los más pequeños, pero no distinguía su función. Había poca vegetación en la ciudad, tal vez algunos árboles bordeando las aceras y algunos arbustos alrededor de las casas, pero sobre todo farolas de hormigón y metal. ¿Y cuál es nuestro plan? Naruto miró hacia allí y vio que todos estaban esperando a que saliera de su habitación. Bueno, primero tenemos que averiguar cuánto tarda Lockpose en registrar la isla. Shikamaru, dales a todos 5000 belly por lo que quieran. El Nara asintió y se dirigió a su habitación, donde estaba el dinero. Nos dividiremos en 2 y haremos un recorrido por la ciudad antes de reunirnos para intercambiar impresiones. Lee y Tenten, Sakura y Temari, Shikamaru y Choji, Isai y yo. Exploraremos durante 1 hora después de atracar y luego nos reuniremos en el barco para asegurarnos de que las habitaciones estén selladas. Habló con autoridad y dejó claro que no iba a ceder en esta orden.
Shikamaru regresó pronto y repartió el dinero a cada miembro del equipo. Se giró y observó los diferentes barcos en el puerto. Muchos eran barcos más grandes que supuso que transportaban mercancías, mientras que otros parecían tener aproximadamente el mismo tamaño que la Voluntad de Fuego. Se detuvieron en un espacio abierto junto a un barco ligeramente más grande que el suyo. Lee y Sai bajaron con las amarras y aseguraron el barco. Naruto miró el bote junto a ellos mientras se preparaba para desembarcar. Había varios hombres descargando grandes cajas, pero lo que notó fue que había muchos hombres de traje de pie en la cubierta y en el muelle de abajo. Todos estaban vestidos elegantemente y algunos llevaban sombreros y gabardinas, como los marines que los interrogaron a él y a Sai. Siguió con la vista a uno de los hombres que descargaban y vio que estaban metiendo todas las cajas en vagones al final del muelle. Se dejó caer a la cubierta y notó que muchos de los hombres de traje lo observaban a él, a Lee y a Sai con interés, probablemente por cómo estaban vestidos y por el hecho de que saltaron del barco y aterrizaron con facilidad. Sin querer llamar más la atención, comenzó a girarse hacia los demás cuando de repente oyó un disparo al final del muelle. Todos quietos. Naruto levantó la vista al oír la voz. Un hombre estaba al final del muelle con una especie de arma que no había visto antes. El hombre parecía de estatura media, algo musculoso y tenía el pelo castaño y corto. Vestía vaqueros negros y una chaqueta negra con la cremallera cerrada y una estrella plateada. Detrás de él, hombres con el mismo uniforme salían de uno de los almacenes que habían cerrado hacía unos momentos. Guardianes de la ley. Se giró al oír a un hombre gritar y vio que todos los hombres trajeados habían sacado armas y habían empezado a disparar contra los que se acercaban desde el almacén. Sin saber qué estaba pasando, Naruto saltó rápidamente de nuevo a la Voluntad de Fuego y se agachó mientras las balas empezaban a impactar las cajas y el muelle. Miró y vio que el resto del equipo había adoptado una postura similar y que Lee y Sai habían seguido su ejemplo de vuelta al barco. ¿Alguien tiene idea de lo que está pasando? Tuvo que gritar por encima del sonido de los disparos. Les oí decir guardianes de la ley. Supongo que el barco de al lado está cometiendo actos ilegales y esos hombres son la policía de la ciudad. Sai se había incorporado ligeramente mientras hablaba para observar la escena que se desarrollaba debajo de ellos. Los guardianes de la ley se escondían tras las cajas en el muelle y avanzaban lentamente hacia el barco, mientras los hombres trajeados subían en fila, probablemente preparándose para zarpar. Naruto, creo que sería ventajoso ayudar a estos guardianes de la ley. Naruto miró a Sai mientras hablaba y luego a los demás. Todos asintieron para demostrar su acuerdo. Empezó a pensar en los pros y los contras de la idea. Ganarían el favor de la ciudad si ayudaban, pero estaba seguro de que necesitarían usar algunas de sus habilidades para lograrlo. Después de un minuto, decidió que los descubrirían de todas formas, así que mejor lo hacían mientras ayudaban a la gente. Sakura, Choji, quítenles el mástil para que no puedan escapar. Los demás, suelten todos los que puedan, pero tengan cuidado, aún no tenemos mucha experiencia con armas en combate. Todos asintieron y Naruto destapó un kunai en cada mano y se levantó, lanzándolos hacia el barco. Sakura y Choji echaron a correr hacia la barandilla del barco después de que Naruto desapareciera en un instante y les inyectara chakra en las piernas. Se impulsaron desde la barandilla y volaron hacia el barco vecino, aterrizando con un fuerte golpe sordo en la cubierta. Naruto ya estaba en él y todos los hombres se giraron para ver a los tres recién llegados. Sin perder tiempo, Naruto lanzó su kunai y se escabulló detrás de dos hombres que lo apuntaban con sus armas, dejándolos inconscientes con rápidos golpes en la nuca. Técnica parcial multitamaño. Los hombres del barco se sorprendieron cuando el brazo derecho de Choji creció repentinamente y golpeó el mástil de su barco con el puño, rompiéndolo y casi rompiéndolo. En lugar de golpearlo de nuevo, Choji blandió el brazo hacia adelante y derribó a 4 hombres en la proa del barco. Sakura aprovechó ese momento para correr hacia adelante y saltar hacia el mástil. Impacto de flor de cerezo, golpeó su puño contra el mástil como lo hizo Choji, cuando golpeó una sección de 8 pies explotó en una pila de astillas y el mástil cayó hacia la parte delantera del barco. ¿Quiénes carajos son estas personas? ¿Les dispararon? Joder, ¿qué carajo es esto? Sakura se giró y notó que los hombres habían recuperado el sentido y ahora la apuntaban con sus armas. Saltó hacia atrás cuando las balas impactaron en su lugar y se abalanzó hacia 2 hombres. Ambos apuntaron, pero no fueron lo suficientemente rápidos para apretar los gatillos, y Sakura los golpeó en el estómago, haciéndolos volar hacia atrás contra la pared.
Choji dejó que su brazo se encogiera y sacó su bastón del sello antes de saltar hacia la proa del barco. Un hombre había esquivado su ataque inicial y el mástil, así que sacó 2 pistolas y comenzó a dispararle a Choji, quien corrió hacia la izquierda para evitarlos y saltó al mástil caído. Usando chakra, corrió a lo largo del mástil y saltó hacia el hombre, que estaba recargando sus armas después de fallar. Cuando vio que Choji saltaba hacia él, dejó caer las armas, sacó un cuchillo de su espalda y cargó. Intentó una puñalada salvaje contra Choji, pero era obvio que el hombre rara vez usaba el cuchillo. Choji levantó la punta de su bastón y golpeó el cuchillo del hombre, luego lo golpeó en el estómago con la parte inferior. La fuerza del golpe hizo que el hombre se inclinara hacia adelante y Choji terminó su ataque golpeando la cabeza del hombre con la punta de su bastón, dejándolo inconsciente. Naruto apareció al timón del barco, donde había lanzado su segundo kunai, detrás de 4 hombres que disparaban con rifles contra los guardianes de la ley en el muelle. Rápidamente realizó algunos sellos manuales antes de lanzar los brazos hacia adelante. Futón. Gran avance, un gran torrente de viento salió disparado de él y arrojó a los hombres desprevenidos fuera del barco, al agua. Agarró el kunai y observó cómo Sakura remataba a 2 hombres antes de mirar alrededor de la cubierta, ahora libre de hombres. Lee saltó al muelle y, de repente, se convirtió en un rayo de luz mientras corría hacia 2 hombres que disparaban desde la pasarela de su barco. Los hombres ni siquiera notaron su presencia hasta que estuvo sobre ellos, golpeando a uno en la cabeza y enviándolo al agua antes de girar y golpear al otro con el codo en la nuca. Tenten y Temari aterrizaron justo después de Lee y giraron hacia el final del muelle. Muchos hombres se escondían tras cajas y los guardianes de la ley no podían alcanzarlos. Tenten sacó uno de sus pergaminos y lo sostuvo frente a ella. Sogu. Lluvia de shurikens. Múltiples shurikens salieron disparados del pergamino y volaron hacia los hombres. Temari abrió rápidamente su abanico y se colocó frente a Tenten. Futón. Onda de viento. Blandió su abanico y una gran ráfaga de viento pasó junto a los shurikens, aumentando su velocidad y velocidad de giro. La ráfaga golpeó primero a los hombres, haciendo que muchos cayeran hacia las cajas tras las que se escondían, pero todos se giraron para ver qué había causado la gran ráfaga. Al hacerlo, abrieron los ojos de par en par, sorprendidos, al ver cómo llegaban los shurikens y comenzar a desgarrarlos. Muchos fallaron y se incrustaron en las criaturas, pero algunos dieron en el blanco y los hombres yacían sangrando en el muelle. Shikamaru y Sai estaban de pie en la barandilla, observando la escena que se extendía ante ellos. Ambos se habían preparado para unirse a la batalla, pero tras el ataque conjunto de Tenten y Temari, no le encontraron mucho sentido. Saltaron y se unieron a los demás mientras los guardianes de la ley comenzaban a descender por los muelles. Un guardián de la ley seguía caminando hacia ellos mientras los demás arrestaban a los caídos. Llevaba una especie de pistola colgada del hombro, cabello castaño corto y rostro juvenil. Se acercó con cautela y desprendía un aire de confianza y autoridad al detenerse ante el grupo. Creo que mereces un agradecimiento, esto podría haber ido mucho peor sin tu ayuda. David Merit extendió la mano y Shikamaru se adelantó para estrecharla. Shikamaru Nara, no hubo problema al parecer, tú y tu tripulación acabaron rápidamente con ellos. Supongo que no podrían venir a nuestra estación a dar un informe, dijo Shikamaru, quien estaba a punto de responder, pero Naruto se acercó y lo interrumpió. ¿Nos necesitas a todos o basta con uno solo? David se giró y miró a Naruto y luego a Shikamaru, obviamente sin saber con quién hablar. Shikamaru asintió con la cabeza hacia Naruto. Bueno, preferiría que todos ustedes dieran su declaración, pero si no pueden, lo entiendo. Parecía dudar en decir la frase. Naruto miró a Shikamaru. Aunque era el líder, sabía que Shikamaru era más inteligente y, en momentos como este, la mejor decisión. Shikamaru asintió rápidamente, mostrando su acuerdo, y Naruto se volvió hacia David. ¿Podemos ir contigo? Sonrió el hombre e hizo un gesto hacia el final del muelle. Había varios carros que se acercaban y en ellos subían los hombres arrestados. Volveremos en las carretas y luego los dejaremos donde necesiten ir. Empezó a subir por el muelle hacia las carretas, pero Naruto esperó un segundo, así que quedaron unos pasos atrás. Tengan cuidado con lo que les decimos, les dijo en voz baja a los demás mientras los seguían. Los guiaron hasta una carreta vacía y los subieron en la parte trasera, mientras David se sentaba con el conductor y partían hacia la ciudad. ¿Qué los trae a Caester? David se había girado en su asiento para poder verlos mejor. Acabo de llegar de Leas Blue hace unos días. Bueno, eso debió ser un viaje.
¿Entrar por la montaña inversa? Naruto y compañía asintieron. Debió ser divertido, nunca había subido al paso. Naruto y David continuaron hablando entre sí mientras se movían por la ciudad. Los demás contemplaron el paisaje urbano mientras cabalgaban por el pueblo. Era muy parecido al área que vieron desde el barco. Edificios de ladrillo con pocos arbustos en la ciudad, cuanto más se adentraban, más altos se volvían los edificios. Tiendas y restaurantes bordeaban las calles, pero no había vendedores entre las calles como en muchas de las islas que habían visitado antes. Finalmente llegaron a un largo edificio de ladrillo gris que tenía 2 pisos de altura y una cúpula en la parte central del edificio. Las columnas se elevaban hasta un campanario en la parte principal del edificio y una estrella, como los guardianes de la ley, grabada en el edificio. Se detuvieron frente al edificio y David saltó de su asiento. Aquí estamos en el juzgado de Keister. Por favor, síganme. El grupo siguió a David mientras subía las escaleras y cruzaba unas grandes puertas de madera. Una vez dentro, se encontraron con un grupo de guardianes de la ley junto a mesas con contenedores. Al acercarse, David se giró hacia ellos. No permitimos que nadie, salvo los guardianes de la ley, porte armas después de este punto. Prometo que todas las armas confiscadas serán devueltas en su estado actual. Había un deje de vacilación en su voz. Consciente de que estaba pidiendo a la gente que entregara su única protección a desconocidos. Se sorprendió cuando todos asintieron y empezaron a poner sus armas sobre la mesa, pero se alegró de no haber causado problemas como algunos marineros. Después de que los cachearan y los dejaran libres, los condujo por el pasillo hasta una gran sala abierta llena de escritorios con otros guardianes de la ley. Roland, un hombre rubio, pequeño y fornido, se puso de pie tras su escritorio al acercarse David. Necesito que tú y otros 7 oficiales tomen declaración a estas personas, señaló al grupo y miró a Roland para recibir un saludo. Asintiendo, se volvió hacia el grupo. Está bien, los demás tomarán sus declaraciones y luego serán libres de irse. Gracias por su cooperación, extendió la mano y estrechó la de Naruto. No es ningún problema. David se dio la vuelta y se fue mientras Roland llamaba a otros oficiales para interrogar a Naruto y a la tripulación. Pasó por delante de todos los escritorios hasta una puerta cerca del fondo. La cruzó y llegó a un tablero con carteles de búsqueda. Examinó rápidamente el tablero y se detuvo al ver a los que buscaba. Naruto se busca vivo. 10 millones de Bell y Sakura se busca vivo. Agresión a un oficial de la Marina. Conocimiento de Naruto y Sai 1 millón de Bell y miró las fotos de los otros 3. Aunque no tenían nombre, las reconoció y estaba seguro de que esos 5 carteles se referían a 5 de las personas que estaban allí. Recogió los carteles y continuó por el pasillo hasta otra sala abierta. La diferencia era que esta estaba alfombrada y tenía cubículos en lugar de solo escritorios abiertos. Al fondo de la sala había una puerta cerrada con una estrella dorada. David cruzó la sala y llamó a la puerta. Pase. David abrió la puerta y echó un vistazo a la oficina. Era de tamaño normal, con un escritorio grande en el extremo izquierdo. Había una estantería en la esquina derecha, contra la pared del fondo, y junto a ella 2 archivadores, cuadros y premios colgados en la pared que rodeaba la habitación. De pie junto a los archivadores se oía la voz. Un hombre alto, ligeramente bronceado, miraba unos papeles. Tenía el pelo corto, entrecano, y un bigote bien cuidado. David, ¿cómo estuvo la redada? Se acercó a su escritorio y le hizo un gesto para que se sentara. Mejor de lo que esperábamos, señor, dijo mientras se sentaba en la silla y se ganó una ceja levantada de su comandante. ¿En serio? ¿Cómo? Vigilamos el muelle como nos indicaron y reconocí a algunos guardias, así que supe que habíamos encontrado el barco que oímos llegar. Después de que descargaran algunas cajas, nos acercamos y nos encontramos con hostilidad. Nos pusimos a cubierto cuando empezaron a dispararnos al darse cuenta de que éramos guardianes de la ley, y se desató un tiroteo. Empezamos a devolver el fuego cuando, de repente, algo ocurrió. Hizo una pausa para recuperar el aliento. De repente, oí gritos y al levantar la vista vi a la tripulación de un barco atracado junto a la embarcación de los piratas Firetank, atacando y sometiendo a los Firetank. Señor, fueron extremadamente eficientes y se movieron más rápido de lo que he visto a mucha gente moverse, y de alguna manera destruyeron el mástil de la nave de los Firetank, pero no oí ninguna explosión. El comandante pareció aturdido por un segundo antes de levantar la mano y rascarse la barbilla. ¿Dónde está la otra tripulación? ¿Son piratas también? ¿Tenemos que preocuparnos por ellos?
Los traje para que declararan, señor, pero no sé si son piratas. Les entregó los carteles de búsqueda. De camino hacia aquí, algunos me resultaron familiares. Estos son 5 de los 8. El oficial mayor tomó los carteles y los examinó un momento con expresión confusa. Mientras que los de la chica contenían información, los de Naruto y Sai no tenían nada. Estoy seguro de que tenías una razón para traerme esto. Si querías que los arrestaran, podrías haberlo hecho tú mismo. Sí, señor, tiene que ver con sus habilidades y el problema de los piratas Firetank. El comandante asintió y se recostó en su silla. Está bien, proceda. Bueno, señor, nuestros mayores problemas con los piratas Firetank han sido su gran poder y sus pruebas. Esta gente se apoderó fácilmente de un barco entero como si nada y, como puede ver, ya son buscados, pero no creo que sean malas personas. Creo que deberíamos pedirles que se encarguen de nuestro problema pirata y, a cambio, podemos dejarlos salir de la isla, e incluso darles un lugar donde dormir. Mencionaron que estaban esperando a que su logpo se registrara el campo magnético de la isla, y eso lleva una semana. El comandante miró a David un minuto, pensando. ¿Me estás pidiendo que deje libres a unos criminales para que puedan luchar contra otros? ¿Y si no son mejores que los Firetank? Señor, sé que suena loco, pero si fueran tan malos, ¿por qué habrían ayudado? No lo sé. No voy a mentir. Me gusta la idea, pero traigan a su capitán y déjenme hablar con él antes de decidir. Si se pone nervioso, díganle que sabemos quién es, pero que lo dejaremos salir de la isla como agradecimiento por salvar la vida de nuestros hombres. Sin embargo, tienen que irse de inmediato, sin esperar la pose de registro. David se levantó y saludó antes de regresar con Naruto y su tripulación. Al salir, el comandante suspiró y volvió a revisar los carteles. Buscó en un cajón, sacó una botella de ron y dio un gran trago. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.